Pensaba iniciar hoy el podcast haciendo una Mañalich ayer del Día de la Madre. Si bien compungido, diciendo a todas las madres, las mamitas, las mamacitas. ¿Lo vieron o no? Sí, pues bueno. No, Oh, es que es tú no escribes esas cosas. original. No, es que no. Es el fin de semana. Tú la semana pasada, Macari, lo señalaste como el acribillado de la semana, ¿cierto? Sí, bueno. Y además puse a Garín con Giorgio como el perro grande con el perro chico ese de los monos de ¿En serio? Charlie y Spike, de los monos de las caricaturas. ¿Se acuerdan que había un perro grande en el Sí, Por supuesto. Bunny? Sí, po. Y el weón tenía un perro chico que iba detrás y el weón le hueveaba todo el día. Claro. Ahora, Y el otro weón así de repente hacía ¡pa! Sí, se Y el pegaba. otro weón seguía, Y lo interesante de esos gags, que yo creo que era más de uno, es que al final, siempre en la última escena, después de que algo pasaba, se invertían los roles. Y era el perro chico el que iba caminando y el otro grandote así, ¡oh, péscame, péscame! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. eso es porque las caricaturas las inventan puros perros chicos. Sí, sí. Pero igual siempre la metáfora y el juego del perro chico, el perro grande, porque Es buena, está... es buena, Sí, es buena. sí, po. O sea, hay la anécdota grande en la Unidad Popular, en ese debate donde al pibe Palma, perro chico, pero siempre la lógica es que hay que tener mucho cuidado cuando uno ningunea, en el fondo cuando uno No. establece que El alguien es perro Padrino. chico, El porque a Padrino. veces el El padrino. Padrino nos enseña que cualquier rival, sin importarse su categoría, te agarra mal parado y te puede dar vuelta completamente. Sí, No, si no hay que confiarse, no hay que confiarse. sí. Oye, ¿sabéis que una última cosa antes de entrar así a conversar en materia? Alguna gente espera estos diálogos para iniciar la semana, el diálogo Perdona, político. estamos grabando. Sí, claro. Ah, ya. Sí, sí. Desde el comienzo, comienzo. Desde el hot tub. Desde el hot tub. No. ¿Estáis con un tecito? ¿Estáis viejo, Sí, Macari? me excedí el fin de semana de todo. Bueno, lo que quería decir es que Mañalich también se excedió el fin de semana, de todo. Puede ser, seguiremos hablando de Mañalich, pero Mirko, yo decía, ya lo planteaste, lo dejaste la semana pasada como el acribillado, y yo creo que el fin de semana lo único que hizo fue así como la imagen final del acribillado, no porque el tipo no Coronar. siga teniendo juego. ¿Ah? Coronar. Sí, claro. Sí, sí. Coronó su O sea, semana. no, mira, claro, o sea, yo creo que también es un poco arbitrario decir que está todo mal con Mañalich. O sea, claramente desde el domingo antepasado, que ya lo habíamos comentado en nuestro podcast, donde se disparan las cifras de contagio y no se tiene que intervenir de emergencia para decretar cuarentena en buena parte de las comunas de la región metropolitana, zona sur, etc. ¿No? De ahí viene una serie de episodios. De partida fue el acribillado por Katy Barriga. En ese minuto que se la tenía bien guardada, ¿no? Sí. En política todas las cuentas se cobran, pero sobre todo el día viernes, ¿no? Y eso es lo que yo comentaba en el programa con Freddy. El día viernes la encuesta Criteria deja a los alcaldes, y básicamente a los alcaldes de la derecha, como los conductores de facto de la crisis. ¿No? Criteria preguntó por los actores mejor evaluados, los 6 primeros eran alcaldes y el primero era Codina. En Codina venía Lavín, después venía Carter, entonces, y recordemos que la disputa inicial de Mañalich, el haberle tratado mentirosa a Katy Barriga, tiene que ver con la disputa de poder de quién tiene el control de la crisis. Y en un primer momento él gana, ¿no? Y desoye este llamado a la cuarentena total de los alcaldes y se da el gusto, además, los alcaldes presionaron al Mineduc. El ministro de Educación podrá ser un gran técnico, pero no un personaje de poder. Entonces presionan al Mineduc para que ocurra algo que Mañalich no quiere, que se suspendan las clases el mismo 16 de marzo. Él quería suspender después. Entonces, ahí probó su poder. Y él estaba con la bala pasada con los alcaldes porque había perdido esa pequeña batalla inicial, pero después se expande. Y ahora el cambio en la agenda, cómo se invierte la relación, no sé si me explico, ¿no? Con la encuesta, el propio gobierno y el propio Piñera
¿no? Reconocen que los alcaldes van a llevarla porque las encuestas lo dicen. Y entonces Piñera el jueves se receta a invitar a todos los alcaldes para coordinar la cuarentena esta masiva, ¿no? Y decir que son uno solo. O sea, Piñera entiende bien que no puede ir contra los alcaldes, tiene que ir detrás de los alcaldes para seguir manteniéndose en la popularidad que ha sido parcialmente positiva, como también lo confirma la criteria. Mm. Oye, No sé si me explico, no sé si me explico. totalmente. Antes de escuchar a Alberto, o sea, como comentar, digamos, cuando hablamos del fin de semana, Oye, callen ese perro chico. al perro chico, sí, no, pero no está tan fuerte, sí, se escucha el perro, ese es del ¿Dónde? Se escucha vecino, fuerte, se ¿Dónde? escucha fuerte. Ah, ya. sí, Está es el fuerte del el perro, vecino, es como los prisioneros. sí, es como el de los prisioneros, sí, no, pero este es más, no, además que son fifí, si fueran quiltros yo los respetaría, pero los perros aspiracionales Ah, acá, pero bueno, son en del Peñalolén, lado. sí, bueno, acá llegó acá al frente cruzando, que yo estoy viendo la casa, llegaron 3 perros, una casa nuevos dueños hace un mes, bueno, en fin, pero no, vecino. Bueno, Sí, no, pero yo el ladrido Kiltro yo lo respeto, pero el del Fifi, que es como una octava más aguda, oh, son un agote. Oye, yo lo que digo el fin de semana es lo siguiente, porque siento que hubo como varios registros todos juntos que me parecieron así como un fresco, ¿ya? O sea, por ejemplo, el día sábado, cosas que son irrelevantes en sí mismas, pero el día sábado de partida se difiere el punto de prensa habitual entre 10 y 11 de la mañana, porque más claramente ya no les gusta el punto de prensa. O sea, el punto de prensa tenía sentido hace 2 semanas atrás, cuando efectivamente había alguna miradita de meseta, hasta que el Jetta, Porque, el porque presidente habla de daba, la meseta y todo sube, el punto de prensa expresaba el orden del poder, justamente. justamente. Ese era el momento en que la autoridad que tenía el control de la situación, ¿no? Bajaba el mandamiento desde el monte Sinaí hacia abajo. Y Claro, justamente con lo que ocurre con los alcaldes, que ese momento de poder se disuelve y por lo tanto la famosa conferencia de prensa deja de tener sentido. no, pero además por los números, porque efectivamente cuando estáis moviéndote en rango de 300, 400 Es un contagios, todo, es un sí, todo, sí, es un sí, todo, es un todo, sí. totalmente. Entonces, la señal de eso es que lo difieren, pero, y ahí es donde yo me parece esa exacerbación, esos detalles, para comprender el personaje, él igual aparece cerca de las 11 de la mañana, pero desde el aeropuerto, por octava vez a recibir 30, 70, 80 respiradores, etcétera, etcétera, que se hace, y además aparece, hace la gran Lucho Jara, aunque hay que decir que le resulta, y con un respetable inglés, se acerca a la tripulación, todo esto en directo para todos los canales, saluda a unos pilotos de KLM que seguramente dan en la pega repartiendo el correo, en vista que no hay pasajeros, y les agradece infinitamente todo, hace el punto de prensa, así magnificando la llegada de, creo que eran como 70 respiradores, KLM de fondo, es una cosa, y además termina diciendo, no les puedo decir desde dónde vienen los respiradores, porque uno tiene que imaginarse que en realidad estos son como unos pilotos suicidas que van bajando en algunos aeropuertos no autorizados para que no se le tiren unos mercenarios o unos Ahora zombies te noto, a quitarle. eran 87 ventiladores, y el ministro se equivocó incluso en el número, lo corrigió la subsecretaria, pero te noto un poco obsesionado con el Porque, Mañalich, ¿ah? porque es el acribillado y porque efectivamente nos habíamos acostumbrado y parece que perdió la magia. Eso es lo que le quiero preguntar a Alberto. Si pierde la magia. Y lo del día siguiente con las madres fue lamentable. El tono, una cosa así, pero inflexiva, así como de verdad, como gimiendo. sí, mira, lo que pasa es que, a ver, entendamos que el juego del gobierno, más allá de que tenga sus días buenos, es un juego muy cortito y y que tienen que agradecerle hasta el juego corto que salga bien, si esa es la verdad. Por eso uno hoy día ve a Mañalich devastado y destruido, lo que es más o menos obvio porque esta semana correspondería dentro de lo que son las estadísticas de funcionamiento del COVID en todas partes, corresponde ya que estamos en el punto peak, ¿ya? No este día, sino que estos días, que puede durar 1 o 2 semanas, tal vez ya partió la semana pasada y dura hasta la próxima semana, o tal vez partió esta semana y dura una semana más, pero más o menos estamos en esa zona. Después de lo O cual puede viene durar entonces, 3 meses. y después viene empieza a bajar, porque los cálculos que hay del comportamiento de los virus, que es una cosa que tiene un comportamiento matemático relativamente conocido, y ya habiendo muchos países que han entrado, han tenido datos terminados,
lo que se señala por el informe este famoso de Singapur que el gobierno denostó, es que de aquí al 20 de junio van a ocurrir el 90% de los casos en Chile. Y de ahí para adelante van a ser marginales, salvo que, noticia que hoy día está en desarrollo en medios internacionales, salvo que venga una segunda oleada del virus, es decir, otra pequeña modificación entre en juego, ¿ya? Se está hablando de que aparecieron unos casos en Corea que podrían ser una nueva modificación y qué sé yo, o que aparezcan nuevas versiones de la enfermedad. En Nueva York hay 75 casos de niños con COVID que están manifestando una patología, una sintomatología y una gravedad de la patología bastante distinta a la habitual, incluso con elementos que no tienen nada que ver con lo respiratorio, en fin. Entonces, salvo ese tipo de modificaciones que podrían ocurrir, pero de momento no hay más que hipótesis, estaríamos entonces en el punto peak y de aquí para adelante vendría la baja. Lo natural para todo gobierno es que en el punto peak el momento es muy duro y el gobierno no estaba preparado para el punto peak a tal punto que estuvo todo el tiempo blufeando de que no iba a haber punto peak. Y ahí está el primer absurdo. O sea, jugar todo el tiempo a decir que llegamos a la meseta, que este es el punto peak, que ya está claro que los datos aquí y los datos de allá se están compensando y por tanto la cosa va a empezar a bajar. ¿Ya? Eso no tenía ninguna relación con los datos genéricos, qué sé yo, hechos con datos agregados, hechos fuera de Chile, que señalaban que estas semanas iban a ser las más fuertes. Entonces uno se pregunta de qué estamos hablando, por qué además se empiezan a sacar conclusiones cuando de repente tienes 2 días buenos, que son cosas habituales en toda situación. Es como estar en medio de un huracán y de repente... Bueno, eso es muy interesante lo que señala Alberto, porque el presidente en su cabeza vive al día. Sí, pues. Perdón, a la semana. Entonces, Al él hace lunes. una carrera política funcionando en la semana y hace una carrera económica, construye su fortuna en función de cortos plazos. Entonces, para el tipo de personaje que es Piñera a los largos plazos es una sumatoria de cortos plazos, no es un tiempo con una dinámica distinta a la sumatoria de los cortos plazos. Y entonces eso lo retrata y lo define de muy bueno, y por eso que hasta antes del disparo de los contagios, él estaba autofelicitándose por orgulloso de estar en un país que estaba conduciendo también la pandemia, porque, a ver, no es que se esté mintiendo, él no ve más allá, no es que él sepa que viene la debacle y simplemente está aprovechando el momento. Él es así, bueno, y eso es parte de por qué no es un estadista a la altura. No. Justamente estadista es quien considera los largos plazos y tiene táctica y tiene estrategia. El Piñera es la mera táctica, y la táctica la va cambiando de acuerdo al resultado. Él desconoce la naturaleza del fenómeno en el cual trabaja, si eso es lo notable. O sea, una persona que la política, cuando hacen negocio, lo que él siempre contaba que cuando él leía la economía y negocios en la mañana, luego de leerlo y sacar 2 o 3 conclusiones, se ganaba $1 millón por las modificaciones marginales que hacía para ese día. ¿Ya? Era $1 millón diario gracias a la economía y negocios. Ese era el mito que él intentaba al menos instalar, pero seguramente sentía o hacía algo equivalente a eso. Y eso efectivamente en juntar plata funciona, porque un día efectivamente te fue mal, pero otro día te fue bien y finalmente la suma y la resta, finalmente estás con números azules y vas creciendo. Pero resulta que en política, un día malo puede destruir 500 días buenos, sin necesidad que la crisis sea una cosa terrorífica. O sea, la crisis más grande de Marco Enrique Ominami es por un avión. ¿Ya? Es por un avión que todos sabían que lo tenía. Es un avión que sacó fotos, que lo subió a Twitter. Y se enredó en la explicación y fregó. Entonces, uno tiene que entender que la política tiene otras condiciones y que las obras que van ocurriendo en aquellos escenarios que tienen que ver más con la cultura que con el dinero son distintas. El famoso hito de un escritor que escribe una obra súper famosa internacionalmente, y esa obra sencillamente le hace vender toda la vida, de ahí para adelante 500.000 ejemplares cada vez que escribe, y se acabó, no pasa nada. Y le permite ganarse premios y toda clase de cuestiones. Le bastó una obra. Humberto Eco. Bueno, en el caso de Humberto Eco, pero además las siguientes tienen valor, pero hay unos que escribieron una buena y después para adelante... Claro, pero no tienen valor masivo. Claro. Y tú dices, oye, pero ¿cómo? Efectivamente logró hacer la vinculación, logró articular una película, logró esto y se acabó. Esto es así, y la política tiene estas condiciones, y por tanto, efectivamente, alguien que se para un día, si esto pasa así,
alguien queda parado en un hito importantísimo, fundamental en una sociedad, un día, una semana, 6 meses, lo que sea, queda parado súper bien, de ahí para adelante, efectivamente, puede no hacer nada bien y sigue existiendo y puede ser muy relevante. Y eso es así. Entonces, Piñera no lo entiende y está todos los días moviendo la maquinita, haciéndole estas tonterías. Ahora, quiero agregar que estos días se produjo Es además el otro... caso, es el ¿Sí? caso de este personaje. Perdón, voy a mostrarlo aquí. Ah, Está ahí con la 10. un gol maravilloso y otro tramposo, como lo describe Galeano. En un momento clave, en el partido más importante de su vida, Inglaterra-Argentina. Claro, porque además el carácter divino de ese acto está justamente en que el gol tramposo solo hace más grande el maravilloso. Exacto. Entonces, porque el tramposo solo era tramposo, pero el tramposo al lado del maravilloso, además, estás obligado a perdonarlo. Y no hay nada más valioso que ser perdonado, ¿no? Porque el que te perdona pasa a ser cómplice para siempre del perdón. Es una de las cosas fantásticas del perdón y una de las cosas potentes de aquellas religiones que juegan con el perdón adecuadamente. Pero agreguemos entonces que efectivamente estos días, además se le complicó porque el segundo cañonazo de Alejandra Matus ya tuvo un efecto de profundidad. El primero fue la alarma, ¿ya? Los marzos. Claro. Y el segundo fue donde hay muchas cosas dando vuelta, pero en el fondo viene además a juntarse a otros datos que vienen desde fuera de Chile, que dicen, a ver, pero el caso de Chile está súper bueno, pero qué raro, ¿no? Con la misma cantidad de contagiados que Portugal y otros países que tienen 1.000 muertos, 1.200 muertos, porque Chile tiene 300. ¿Ya? Y se te empieza a enredar el número y empiezas a descubrir que efectivamente 2 meses enteros la gente moría sin que le hicieran el examen y te empiezas a descubrir una serie de elementos de protocolo que debieron estar activos y que eran fáciles de activar rápidamente. Y empieza a aparecer además una gran falencia que tuvo Chile, que es el tema de la cantidad de diagnósticos. La cantidad de aplicaciones del test ha sido bien discreta. Hoy día Chile la está aumentando recién, y en definitiva, sin ese diagnóstico, tu capacidad de mirar, de observar y de actuar es muy mala. Entonces se te empieza a enredar el escenario, y en ese escenario el gobierno ya empieza nuevamente a demostrar lo peor de sí, ¿ya? Su naufragio, su búsqueda en el refugio a tercero, o sea, tal como se refugió en el Congreso en su momento y en el plebiscito constitucional cuando estaba la cosa muy difícil, ahora se refugian los alcaldes, pero eso tiene una consecuencia súper simple, que el gobierno no es el que la lleva, no es el que crece, no es el que No. sencillamente se busca un techo. Sí, un techo para Chile, es algo así. De hecho, la metáfora podría servir porque la pobreza política en la que está el gobierno, de hecho, había pensado justamente esta idea como la metáfora. Yo creo que a nivel político el gobierno efectivamente sí ahora entra en una meseta, porque además no va a haber nada que lo derribe tanto. Lo que tú señalás, por ejemplo, Alejandra Matus, si bien es más profundo, empieza a generar un daño cada vez, digamos, más parcial, porque ya quedamos acá. Es decir, ya no va a haber ninguna prueba irrefutable que cambie el orden de las cosas. El gobierno ha logrado sortear, digámoslo, mínimamente y va a seguir en esa pobreza franciscana que quedó post-estallido y que lo único que hace es que hoy en día, tal como dice Mirko, semana a semana va calculando Piñera, pero va calculando en función de ojalá mantener los 2 dígitos, de estar en los 20 puntos de apoyo y de seguramente, porque llega un minuto, también le pasa a uno vivencialmente, que cuando ya te pegaste la caída, en algún minuto te resignaste y efectivamente flotas. Y yo creo que en esa flotación hay la sensación de que el gobierno se ha acomodado, o sea, de alguna manera probablemente hay una valoración ya de este estado de cosas, ya no hay ningún ministro que pueda ser presidenciable, me refiero así como de continuidad, o sea, ya hay cosas que están establecidas. Lo que hay que hacer ahora es navegar y en eso el problema es cuál es el juego en que queda el resto de las fuerzas políticas, porque O eso va sea, a navegar. no solo no hay ministros que no sean presidenciables, si, no sé, pues, si Bópoli alguna vez se ilusionó con Ignacio Briones, que efectivamente el tipo es un salto evolutivo cuántico respecto Absolutamente. de los ministros de Hacienda anteriores y tiene una performance comunicacional bastante buena. En la práctica, aquello por lo que me dio un ministro, que es la eficacia de los proyectos de ley que encabeza,
va de muerto, porque no solo fracasó Cencosud, lo acribilló, era uno también, era como mi acribillado la semana, más bien mi Fredo de la semana. Briones, porque bueno, bastó que Cencosud mal usara la ley de protección al empleo en medio de un escándalo y la matara, ¿no? Y ahora pasa lo mismo con el bono COVID, perdón, el crédito COVID, que es esto de los créditos a través de la banca para salvar a las pymes, ¿no? Eso está en tierra de nadie, es un peloteo permanente por una serie de razones técnicas que no hay en el caso mencionar, pero en la práctica los bancos no están prestándole a las pymes. Fracasó y el gobierno, además por lo que yo sé, ya tiene internalizado que eso fracasó. Exacto. Bueno, Exacto. en síntesis yo creo que el gobierno lo que va a hacer con un par de semanas va a ser con el ministro de Hacienda, otra semana va a ser con el ministro de Interior, de repente se va a notar un punto el ministro de Salud, etcétera, pero lo que va a hacer semana a semana en el fondo es justamente usando la metáfora, y lo hago a propósito, como juntando las monedas, juntando las chauchas para parar la olla. O sea, eso es lo que va a hacer semana a semana. Y si se logró parar la olla, perfecto, es una semana más y te acercas a las elecciones. Lo que sí es que habrá que ver, y ahí un poco es la tesis Macari, que la dice de manera bastante juguetona y sarcástica, muy dura, es cuando efectivamente empieza a aparecer semana a semana el hambre. Porque de alguna manera las medidas que toma ahora el gobierno, incluso en términos comunicacionales, o sea, le hablan a un sector súper particular y además, concentrado. Darío, no es el hambre en voz de Macari, de Mayol o del Rogerío, es el hambre en voz del alcalde Alessandri. Exacto. O sea, El es como a confesión de parte. el sábado da una entrevista a La Tercera diciendo la gente no se me está muriendo de COVID, se me está muriendo de hambre. Así es. Así es. No, y ojo, que hay un tema, nuevamente el tema del diseño de los tiempos medianos. Resulta que el gobierno, la ley de protección al empleo tenía un efecto, que no sé si lo buscaron, pero el efecto existe, y es que permite esconder desempleo. ¿Ya? En el fondo te echaron. Claro, te echaron, ¿ya? Quizás no después recontratan, pero no eres cesante. No eres cesante. ¿Ya? Y después vamos a ver si te terminamos de echar. ¿Ya? Obvio. O, como dice la canción de Los Prisioneros, te volverán a contratar cobrando la mitad. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Y eso es lo que viene después, cuando la gente vuelva, van a decir, ¿sabes qué? En realidad no puedo, ya no da, o me di cuenta, como hay muchas empresas que se están dando cuenta, que en realidad con 6, 7 personas de 20, ya pueden montar la máquina igual, a través de teletrabajo, qué sé yo, y que van a ver después si tienen que contratar a alguien para alguna otra cosa, pero por mientras se van a arreglar con esto, y van a empezar a sacar. Y eso va a ocurrir cuando esté acabando el infierno del COVID-19, por tanto, no vas a tener ahí mismo la excusa, sino que temporalmente lo que vas a ver es que la gente va a decir, bueno, pero aquí ya se terminó y el gobierno no fue capaz de cerrar la cuestión, de decir, a ver, momentito, no se me va la gente, no se me va nada, aquí mantenemos la cuestión y fortalecemos la economía para que la gente pueda tener su empleo. Eso no va a ocurrir, el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para el caso, la complejidad de su política pública es discreta, el volumen de su política pública es discreta, y por tanto se va a encontrar a poco andar con una situación muy, muy difícil de resolver, donde evidentemente ya dar el bono que dieron les dolió, tenéis que darlo, un bono que no tiene ningún impacto real en los hogares, ¿ya? Y esa situación revela además la falta de creatividad, o sea, revela que esa plata no se pudo diseñar un mecanismo de gasto que condujera a la multiplicación y a la generación de un ciclo de creación de riqueza por modesto que fuese. Y eso es justamente lo que se supone que este gobierno tiene como habilidad. Por tanto, ahí le pega en el corazón y esto termina entonces en una debacle total. El gobierno seguía parado sobre la tela de una araña, ¿ya? Esa tela de araña se llama el COVID-19 y la tela de araña en algún punto se rompe porque además se extingue por sí sola. O sea, ni siquiera se necesita romper. No hay nadie que la tenga que cortar. El COVID-19 tiene duración limitada. El equilibrista que va en la cuerda floja arriba mientras todos miran. Exactamente. Bueno, hasta a confesión de parte, hasta Lagos Weber, pues, que es el mejor amigo de cualquier acuerdo, desde la Comisión de Hacienda del Senado, un histórico, diciendo, ¿sabéis que me están agarrando para el chuleteo? O sea, ni siquiera en estos bonos callamperos, digamos, están utilizando la totalidad de plata que pueden utilizar, que eran $2.000 millones, estaban utilizando 800, o sea, una cosa, o sea, hasta Lagos Weber.
para que entendamos la magnitud, digamos, ¿ya? A propósito, para ir cerrando lo del gobierno y Mañalich, que probablemente ya cada vez va a ocupar menos minutos en nuestro diálogo semanal, porque no se lo ha ganado, sí, no hay que perdernos de vista. Mañalich sigue existiendo y va a seguir ocupando mucho tiempo de conversación en el mundo republicano, en el mundo de la ultraderecha, etcétera, porque efectivamente yo creo que ya se instaló en ese corazón, así que eso hay que dejarlo porque en algún minuto veremos cómo empieza, digamos, con Casti y compañía. Pero a propósito de esto de las cifras, de Alejandra Mato, etcétera, hoy día hubo un tema que yo no sé si nos lleva a otro escalón, y se lo pregunto sobre todo a Mirko, que es periodista y que sabe harto del tema, que es lo de interferencia, ¿ya? El reportaje que sale de interferencia, donde ellos filtran la georreferenciación de los casos. Ellos hacen una precisión, no sé si sea cierto o no, pero por lo menos es interesante que lo pongan, que ellos corrieron esos puntos porque ponen un mapa con un punto donde está el enfermo COVID, información que está disponible, o sea, que existe, pero que no la comparten ni con alcaldes ni con los servicios de salud, sino que es una información centralizada del Ministerio de Salud. Ellos hacen la salvedad, eso sí, que los puntos los corren entre 50 y 100 metros, ¿ya? Es decir, si aparece un punto que en mi casa, podría ser de cualquier casa de aquí de 50 a 100 metros. Sea cierto o no, hacen esa salvedad para decir, aquí protegemos el anonimato, pero el hecho concreto es que filtra una información que georreferencia caso por caso en todas las ciudades de Chile. Eso es fantástico, entonces vamos abriendo, o en realidad es una canallada que en virtud del periodismo para anotarte más like y más visitas y más plata. ¿Cómo lo ves tú, Mirko, ese tema? Porque yo creo que abre altas aristas de interferencia para lo que puede ser incluso más adelante. Claro, o sea, interferencia no es gamba, ¿no? No, O no es gamba. sea, tampoco es el New York Times, ni se van a ganar un Pulitzer, pero yo conozco a Víctor Herrero, el director, gran periodista de la escuela gringa, y por lo tanto entiendo qué es lo que hay detrás de lo que él quiere hacer. El tema es súper discutible, pero tiene un gran mérito, que es que marca la agenda, ¿no? Y cumple una regla de oro uno del periodismo, que es que se sepan cosas que otros no quieren que se sepan. El poder no quiere que se sepa. Para bien y para mal. O sea, en la práctica, esa era la información ultra secreta de Mañalich, era lo que le daba buena parte de su poder, que los alcaldes pidieron hasta la saciedad tenerla, y que no la tenían. Entonces ahí primero hay un gran mérito. Después viene, claro, la discusión ética, que nunca se va a zanjar en blanco y negro, cada uno va a tener su opinión, las opiniones son como los culos, cada uno tiene una y punto. Y ahí se quedó, ¿no? Yo lo vi muchas veces como director del motor, bueno, hace algo y encima hay un grupo que te critica, hay otro que te apoya, y bueno, es parte del baile. Pero ya está, ya está la información y por lo tanto abre, yo creo, incluso un flanco político interesante respecto de si Mañalich sabía determinadas cosas que están ahí, ¿por qué no compartió esa información para que se actuara o se deliberara para actuar de manera distinta, quizás para contener, por ejemplo, uno de los datos más clave es la mansa Fox que hay en torno a la Vega Central, ¿ah? Es un nido de contagio, ¿no? Es un avispero de contagio, de contagiados. Y entonces daba a pensar, se tomó tardíamente. Y entonces, si esto se sabe, el ministro puede ser acusado constitucionalmente. Y ahí va a cambiar la mirada sobre la publicación, ¿o no? Entonces no sabemos, estamos en el primer día de publicación del asunto, pero nada en periodismo es 100% check desde el punto de vista ético. Siempre uno juega a un límite, ¿no? Esa es la gracia del periodismo, que se resuelve en el día y estás haciendo la historia. Después los historiadores tienen la gracia que están con tiempo mirando para atrás y dicen, no, esto fue un error porque el analista en frío. Pero la gracia del periodismo, lo adrenalínico, es que en caliente estás tomando decisiones que impactan. Y creo que en la suma y resta es eso, es más, es un aporte. Hay info ahí. Claro, van a venir que bueno, es que fueron a linchar a la señora no sé cuánto, porque en el fondo no se resguardó bien. Eso es inevitable. Es inevitable la crítica, ¿no? Eso siempre va a ocurrir, siempre van a haber dos bandos o tres. Me tocó vivirlo muchas veces y bueno, al final tú
tú fuiste el que reveló la información. ¿Ah? Eso. Sí, yo creo que, o sea, para mí es súper claro, yo nunca he entendido la polémica, ¿eh? O sea, para mí es súper claro, de gente súper bien pensante y con toda la mejor de las ondas y qué sé yo, pero resulta que están muy enfurecidos con que se haya dicho esto porque supuestamente se está dando en los hogares. La verdad es que no es así porque efectivamente ellos movieron aleatoriamente o 50 o 100 metros en cualquiera de las direcciones, norte, sur, este, oeste. Por tanto, técnicamente no tienes cómo saber, ¿ya?, si fueron 50 o 100 metros, ¿ya?, y si fueron en qué dirección. Por tanto, por cada punto tú podrías tener como hipótesis, ¿ya?, al menos 8 casas distintas, ¿ya? Y siempre y cuando además te pusieras a medir con los metrajes, o sea, un conjunto de ridiculeces, digamos. Y por tanto, entonces, todo por una consecuencia supuestamente obvia, que no es obvia, que si alguien la ejecutase, quien viola el derecho es la persona que la ejecuta, ¿eh?, que es el hecho de ir a hostigar, molestar o eventualmente incluso agredir a una persona que esté enferma. Agredir sería muy absurdo porque te somete a una situación de contagio, digamos, pero todo a partir de aquello. Bueno, la verdad es que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que lo que pasó con la interferencia es lo que hacen los medios que funcionan, que tocó un tabú. Hay un tabú, y aquí está lleno, leí en Twitter una cantidad de gente que uno los distingue rápidamente, que son fanáticos del mundo del estallido social, que están por el apruebo, qué sé yo, están muy molestos con la interferencia porque entonces la privacidad de las personas y qué sé yo. A ver, todos los días, ¿ya?, empresas de retail, del mundo retail, ¿ya?, con ella me refiero desde las farmacias hasta otro tipo de empresas, ¿ya?, están trabajando con los datos nuestros del hogar, además con la información de nuestra deuda, ¿ya? Y además algunos de ellos, como lo sabemos, ya ha sido explícito y público, y no público mucho más, ¿ya?, venden o entregan estos datos a las corporaciones de compañías. Esos son los niveles de violación que tenemos de nuestros datos personales en Chile, que son escandalosos, escandalosos. ¿Ya? Es uno de los grandes problemas que tiene Chile, es ese. Y resulta que nosotros estamos preocupados porque Interferencia Móvil pone un mapa donde en un par de lugares uno más o menos podría imputar la cuadra a la que se refieren, que además no marca entonces precisamente el... Entonces yo lo que veo es que gente que no leyó, de hecho vi ejemplos en Twitter de gente que decía, miren, hice la aproximación y tengo claramente identificada cuál es la calle con qué calle, ¿ya?, entonces esta sería la casa, ¿ya? No leyeron la noticia, porque la noticia dice claramente que se hizo un control de esa variable, ¿ya? Sí creo que cometieron un error, ¿ya?, que plantearon el dilema ético de la situación. No hay nada peor que autoacusarse en estas cosas, ¿ya? Lo mejor es disparar, o sea, disparen y digan claramente cuál es el objetivo. El objetivo es decirle a Mañalich, primero, estamos dentro de tu escritorio, uno muy importante. A ver, no, perdona. Alguien del entorno de Mañalich filtró Exacto, la información. Eso exacto. es así. No, yo no he Es hablado brutal, con Víctor, pero eso es obvio. obvio. Y eso es brutal, Exacto. eso es brutal. Claro, ahí, Ese es el ahí dato de tenemos a poder. Tesio, Ese es el dato de poder, ahí claro. tenemos a Tesio. Alguien entregó a Mañalich porque ya entiende, justamente lo que hablábamos, que vienen los tiempos malos. Mañalich además tiene una característica que es muy buena de los grandes líderes y muy mala también para los mismos grandes líderes, y es que tiene demasiados enemigos. Son esas personas como Longueira, que tienen esos liderazgos polémicos. Y claro, esa fortaleza es relevante, pero resulta que cuando viene la crisis, la situación se te vuelve un conflicto. Solo un dato, recordar que no es buena, porque el dicho es mala, no es inexistente la relación entre el ministro y la subsecretaria. Ah, bueno, claro. Según la tercera, para que no estoy citando las fuentes para que quede claro. ¿No? ¿Ah? Claro, claro. Entonces nos damos cuenta de que en este contexto lo que hace Interferencia es un cañonazo muy, muy, muy bien dado, y efectivamente además tiene valor intelectual, o sea, efectivamente debiera ser una información clave para ejecutar políticas públicas por parte de alcaldes, gobiernos regionales, o sea, toda clase de autoridad e incluso más.
no olvidemos que hay una cuestión de rendición de cuentas fundamental en la sociedad contemporánea que tiene que ver con el trabajo intelectual de terceros, no solo en el gobierno. Si el gobierno es el único que diseña planes de intervención, cualquier parte del mundo es un desastre. Lo que se requiere es que, por ejemplo, las universidades ahora, los departamentos de políticas públicas, tomen esta información y digan que se debiera trabajar y que se debiera hacer en cada uno de esos lugares razonablemente, ya sea con política comparada, analizando otros casos de otros países, como sea. Eso es valioso. Entonces, por favor, no vamos ahora a decir que nosotros, que un medio de comunicación está violando los datos porque ha compartido la información que tiene el ministro, ¿ya? Y que no le está entregando a otras autoridades que tienen relevancia en el asunto. No, esto Ahora, más allá, simplemente la potencia a veces del cañonazo es tan grande que hasta los amigos quedan desconcertados, eso es todo. ahora más allá del caso de hoy día de interferencia y de Mañalich, a partir de la pandemia, esto me lo narró gente que trabaja en temas de ciberseguridad, en todo ese circuito mundial hay un gran debate porque en Occidente la regla ha sido cómo protegemos la privacidad de los datos en general. Y ya hay actores de ese mundo que están diciendo, bueno, este es el paradigma equivocado. Lo que tenemos que hacer es rápidamente liberar todos los datos de todo el mundo, porque en la práctica lo que ha ocurrido es que se ha creado un mercado negro. Exacto. Igual que en el narcotráfico. Entonces, hoy día ya se transan en millones de dólares información de COVID y de otro tipo de las personas en lógica de oferta y demanda. Sí. Por ejemplo, instituciones de salud que están comprando. Exacto. Por debajo esta información. Hay un mercado. Entonces, para que no exista el negro, tenemos que oficializarlo todo. Entonces, va a entrar rápidamente la conversación respecto de, ¿sabes qué? La mejor manera de proteger los datos es que no hayan datos privados. Que todos sepamos todo de todo. Exactamente, porque por 50 lucas, la persona que está en cada hospital recibiendo los datos y que tiene todos los agregados que llegaron en el día, ¿ya? Sencillamente les saca fotos, los manda y 50 lucas diarias no está nada de mal. Entonces, efectivamente, el problema de los datos personales es un problema, no por un problema ético, es porque hay una realidad que es más grande que todo lo que está pasando, y es que los datos personales hoy día son el petróleo del futuro. Exacto. Estamos en la casa de vidrio. Es mejor decir uno todo lo que le pasa, todo lo que tiene. Quiero hacerles una propuesta. Mira, quiero hacerles una donación, ¿ya? Quiero donarles esta copa de cerveza que tengo en este rato en mi mano, ¿ya? Se las quiero donar, ¿ya? Arrójala por el computador. Lo voy a dejar acá. Eso sí, es una donación al programa. La voy a tener acá, ¿ya? Y de hecho, en un rato más me la voy a empezar a tomar. Pero no porque sea para mí, sino porque es una donación para el programa. Porque si yo tomo esta cervecita, el programa funciona mejor. ¿Es válida la metáfora o no que hago? ¿En qué sentido? En el sentido de las donaciones de Giorgio Jackson, Revolución Democrática. No había entendido. Yo lo entendí rápidamente. Un periodista y un académico sobreexplotado. La diferencia. Bueno. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Sí, el gran tema es que y además esto reflotó una escena histórica en su momento, que fue el primer ataque que recibió en su momento de mayor santidad Giorgio Jackson, que fue el de Bombalé. En Vértigo. En Vértigo. Y esto reflotó esa escena con toda la potencia que significa eso para el mundo de derecha. Bombalé es el como que entrevistó con guante blanco a Pinochet. Yo creo que fue la última entrevista de Pinochet en vida, porque no es que diera muchas entrevistas finalmente. Y bueno, evidentemente este concepto de donación fue una parte creativa de Giorgio y Revolución Democrática. O sea, pero llegó el momento en que Garín lo contaba hace mucho tiempo, o sea, nosotros nos había contado. Yo incluso había dicho públicamente que me parecía que era importante que se dijera que esta plata no iba a donaciones, sino que se había dicho algunas veces, pero de repente, en un momento clave, que esto es lo más importante, la gracia del acto político en sí mismo, es que esta es la semana donde modestamente, porque estábamos medio coronavirus y todo, pero el Frente Amplio y Gabriel y Giorgio en particular tenían que cosechar, porque estaba en juego el proyecto de ley respecto a la reducción
de las remuneraciones parlamentarias, de la dieta en rigor, y por tanto entonces ellos venían aquí a cosechar los resultados del único proyecto, esa es la verdad, el único proyecto emblemático que ha tenido en todos estos años el denominado recientemente Frente Amplio, pero que desde entonces funciona con una cierta conexión. Y resulta que en esa misma semana, en el mismo tema en el cual están hablando, sale Renato Garín y le da un cañonazo de aquellos y deja a Giorgio Jackson teniendo que hacer algo que no suele hacer y que trata de evitar, que es teniendo que ir a la tele a hablar de caca. ¿Ya? Eso es algo que él evita completamente. No nos olvidemos que en plenas crisis él se recetaba la divina comida, en plena crisis él se recetaba ir al pasapalabra. Esas eran las recetas que él se El no conflicto, claro. Exactamente. Pero en tener que ir a enfrentar el momento más duro, eso es algo que a él no le gusta y tuvo que hacerlo yendo a matinales y todo, y enfrentándose a los personajes de matinales, que además son una fauna que ya empezamos a considerar parte de la clasificación permanente. El zoológico. El Bueno, zoológico. en relación a interferencia y en relación a la Big Data, y en esta época lo mejor es transparentarse completamente. Yo voy a decir que yo soy amigo de Renato Garín y que lo conocí en la casa de Alberto Mayor. ¿Ah? Eso se llama disclosure. Entonces uno siempre tiene que mostrar de dónde habla. Sí. ¿No? Y dicho lo anterior, yo siento que sí, que claro, Renato se fue de RD y le tenía una cuenta grande al grupo controlador, particularmente a Giorgio, y la cobra, como en política corresponde cobrarla, además en un muy buen momento, porque si no te no cobras tus cuentas no te respetan. Si no, miren Katy Barriga con Mañalich. Es parte de las reglas del juego, ¿no? Si dejan muerto, vienen por ti tarde o temprano, nadie puede quejarse, es parte del juego. Dicho lo anterior, yo siento que más allá del mundillo de Twitter y del rojerío más metido en la cuestión, que es minúsculo, 1.200 y tantas personas votaron la elección de RD y todos los grupos anexos del Frente Amplio, que no es que tengan control del Congreso, tienen 20 diputados nomás. La foto es fea para todos, yo creo que todos pierden. Entrar en esta polémica en este momento solo te refuerza que es el sistema político el que está descompuesto. Y a ojo de los ciudadanos, es una pelea política más de los políticos que están preocupados del poder y de sí mismos y no están atendiendo la urgencia de las personas. Entonces, hay una big picture en la que probablemente se pierde todo el mundo de la política siempre. Y que eso es lo que nos tiene en la situación en la que estamos. ¿No? Están en una cosa chica, que es la batalla por el poder, quién controla el partido, que si yo me fui, te paso la cuenta, que bueno, si este proyecto lo presenta el gobierno, entonces nosotros, ¿cómo no? Pues no podemos apoyar, porque eso la gente no lo entiende, entonces por eso solo un 19% de la gente se identifica con un partido político. Solo los partidos y el Congreso tenían menos aprobación en la encuesta de las CETOS de Piñera, marcaba el 6%. Y entonces aparece esa gente ridícula diciendo no se ataquen entre la izquierda porque eso lo único que permite es que gane la derecha. Perdona, la izquierda y la derecha son exactamente lo mismo hoy día para efectos del momento. En otro momento probablemente no. Hoy día sí. Y entonces eso es lo que cuesta ver. Porque están muy encima. Los árboles no te dejan ver el bosque. Pero en la práctica no está amenazado el gobierno, no está amenazado Piñera, no está amenazado Mañalich. Es el sistema político el que está caminando por la cuerda floja. Y entonces todos actúan como tienen que actuar para que pase lo que sabemos que tiene que pasar, aunque nadie quiere que pase. Eso es lo que decía Tomic respecto del drama de la Unidad Popular. Claro, sí, a mí lo que me parece interesante de la situación y lo que le da profundidad y calado a la polémica está fundamentalmente en lo que vemos de contexto en el Frente Amplio. O sea, eso es a mí lo que me parece relevante. Y eso que es relevante tiene que ver con lo siguiente. La estrategia con la cual opera el buenismo, ¿no? Que fue además el denuncionismo más el buenismo,
una combinación clave en el crecimiento político en España de Podemos, ¿ya? Y fue la receta, que Podemos tuvo muchas más cosas en todo caso, fue la receta que se trajo para acá el Frente Amplio. Y en esa combinación de factores, ¿ya? La denuncia al otro, ¿ya? Y la reivindicación de que ellos jamás harían algo parecido, ¿ya? Fue el deporte favorito del momento de crecimiento. Lo que le faltaba era demostrar capacidad de poderío, y cuando se demostró capacidad de poderío, la gente entonces migró con fuerza a esta nueva coalición. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que es el nivel de profundidad de ambas cosas, de la calidad de la denuncia y de la fortaleza de tu buenismo. Y ese es el problema, que cuando uno va viendo justamente el panorama que se viene desarrollando desde hace un par de años a la fecha, nos empezamos a dar cuenta de que el grueso de esas denuncias no llegan a puerto, de que las acusaciones constitucionales son un saludo a la bandera que no genera ni siquiera el daño político, porque tú puedes perder la votación, pero puedes dejar puesta una bomba atómica en medio de la sala igual, con una buena denuncia, con un buen planteamiento. Eso es lo que una coalición pequeña, que hace una coalición constitucional que no puede sustentarla por sí sola, realiza, con una buena negociación con las otras fuerzas disidentes, con las otras fuerzas de oposición del momento, que en este caso las hay. Lo que termina por pasar con esta historia de dimes y diretes y de problemáticas con el resto de la oposición para tener un acuerdo para elegir el presidente de la Cámara o la presidenta de la Cámara. Si no te interesaba, está muy bien. No te interesa y digan, yo no voy a negociar con nadie para elegir la presidencia de la Cámara. No pasa nada, está muy bien. Es tu política. El problema es si dices, voy a negociar y no sabes negociar. El problema, entonces, tiene que ver con la profundidad de la acción. Y a mí me parece que en ese sentido, el Frente Amplio ha demostrado, ¿no? Y desgraciadamente tengo muchas cosas que yo trato de evitar contar, justamente porque de hecho las cosas que me dicen de todo esta, me dicen, no, qué terrible, Alberto nuevamente está contando cosas no, la verdad es que he contado 4 cosas de 200. Esa es la verdad. Puedo dar fe de ello. Exactamente. Y eso las se viene el especial Cosa Nostra. No, eso tiene otro precio. Sí. Frente Amplio, la película. Eso sería un masterclass. Claro, Frente Amplio, la película, el NBA. El NBA. No, y la verdad es que efectivamente, pero da lo mismo para cuándo, pero efectivamente eso para mí es una cosa más bien reservada. Pero es importante darte cuenta de que efectivamente, yo pongo un ejemplo que tiene que ver con la Cosa Nostra. Cuando tú tienes un problema con alguien, lo primero que haces es tratar de arreglarlos por las buenas. Lo primero. Reunirte, escuchar, dónde le aprieta el zapato, ¿ya? Ver si puedes hacer algo para solucionarle ese problema y ver si a partir de eso puedes llegar a un buen acuerdo con esa persona, o con ese grupo, con lo que sea. ¿Ya? El Frente Amplio y Revolución Democrática en particular, y Giorgio en particular, no lo hace nunca. No lo hace nunca. Sí, compra aliados, sí, va a buscar gente, sí, hace cosas así, sí, pero no arregla los problemas que tiene y no le da profundidad a su acción política. Y ese es el gran tema de lo que ha ocurrido con esto. Porque la semana que era tu semana de triunfo, tenías un descolgado que lo dejaste ir por falta de voluntad, como es Renato Garín, ¿eh? Por la incapacidad de poder sostenerlo adentro y aceptar sus críticas. Él mismo lo dice, te lo dice en una entrevista en la revista, no me acuerdo si era la revista Sábado o una cosa así, que él dice, yo lo único que quiero hacer es eso que los gringos llaman el frenemy, ¿ya? El amigo enemigo, ¿ya? Y quiero cumplir un rol y me parece que ese rol lo puedo cumplir perfectamente. Y eso está perfecto. Y yo he conocido no sé cuánto, y es muy normal en los intelectuales, que cumplen ese rol y la Concertación siempre los tuvo más o menos dentro. No los ponía pero es que la Concertación es una obra maestra, pues no se puede comparar. Pues. Bueno, o sea, pero tú eso... tienes la expertise de dirigente en el exilio en México y en Italia. No, pero estoy hablando en serio. Estoy hablando del MAPU, ¿no? El MAPU, la época de esplendor de la Concertación es cuando está el MAPU a cargo, ¿no? Justamente, no cuando está la RDA. La RDA autoritaria y excluyente. Estás conmigo, estás contra mí.
el MAPU entiende que todos están adentro, que el negocio alcanza para todos, y eso es, por una parte, la experiencia priista, ¿no? Sí, pues. Insulza, su exilio en México, ¿no? Y su señora mexicana, y su experiencia es como si aparece un grupo opositor, pues los adentro, que bueno que exista una oposición y nos repartimos. Entonces, en eso la cooptación, el fenómeno de la cooptación, todo se pone un juego político que es una mascarada. Y por dentro, cada uno tiene su parte del boliche, que eso es la transición. Por eso que las loas son tan importantes e Insulza cuando deja el Ministerio del Interior y se va de secretario general de la OEA, porque bueno, todos los dirigentes de la derecha hablando a favor de Insulza. Sí, pues. Porque les dio a todos. Tenía que comprar a la derecha, tenía que comprar a la CUT, tenía todos los actores llevan algo. ¿Cuánto es? Listo. Yo quiero Claro, este, y en quiero ese... esta caja chica. Bueno, eso es la política. Entonces, Claro, claro, el problema es que los grupos, esto no me acuerdo de quién es la tesis, pero quizás Alberto se puede acordar, pero que es muy buena, quizás es de Murián, que habla justamente de los grupos que toman control de la política desde los años 60 en Chile, el MIR, el MAPU y la UDI, los semilleros claves, todos vienen de la política universitaria. Y entonces tienen la característica iluminista, ¿no? Y por lo tanto hay una suerte de dogmatismo y de pequeño club donde o estás conmigo o estás contra mí. El MAPU logra ser el gran articulador del poder, ¿no? Y Enrique Correa su factotum durante la transición porque se habían reciclado en esta experiencia además, ¿no? En esta experiencia del exilio que les dio mundo, ¿no? Imagínate vivir el exilio en Italia. Entonces, naturalmente que RD está cachorrita, está chiquitita, entonces naturalmente no comprenden eso, pero también hay que decir que no hay nada grave en lo que hacen. O sea, No, por lo menos demuestran algún grado de consistencia en comprender que, que la plata te da libertad y si no es muy es que complejo políticamente. Por lo menos, justamente, entonces... justamente lo que tú decís de la consistencia es lo que, la consistencia global, no la consistencia de la acción. A mí me parece que lo que ellos hacen es correcto. De hecho, hay otro partido que lo hace, que es el Partido Comunista. Mira, vi un tuit hace un rato atrás del Pato Navia que hacía el resumen perfecto, que decía, mira, esto que están haciendo, es decir, que parte de la dieta parlamentaria se va para financiar el partido ve que, entre otras cosas, evidentemente hace además un ahorro para poder pagar las campañas, lo viene haciendo el Partido Comunista desde que tiene parlamentario el 2009, pero el Partido Comunista nunca le ha llamado donación. Y esa es la diferencia. Entonces, la consistencia es lo que justamente creo que el exocet que pone Renato Garín, del cual también no sé si es amigo, pero lo conozco y he conversado con él, creo que es adecuado. Me importa un carajo cuáles sean las motivaciones profundas del Renato, y por supuesto que en eso habrá su vendetta personal sin ninguna duda. Pero mira, aquí en este contexto, o sea, da lo mismo, porque si efectivamente este grupo joven, impugnador, quiero quedarme con esa palabra que usa mucho Alberto, que me gusta ese concepto. Cuando tú efectivamente vas a impugnar, tienes que impugnar con todo, porque si no, o sea, no llegas a los 30 años y ya te transformaste en un reformista. Y eso es un problema, porque si es así, efectivamente, anda a la escuela de cuadros del MAPU y ándate preparando como la nueva generación que va a ser el cambio o la versión 2.0 de la concertación. Pero justamente este grupo, Giorgio como la gran figura, junto con Gabriel Mirosevic, que es un tipo de izquierda, etcétera. O sea, lo que venden, lo que salen a vender, a ocear por todos los barrios de Arica Punta Arenas, es que son algo distinto. En eso construyen su relato, su tonelaje, etcétera. Y eso se desmorona a ver, permanentemente. pero eso es natural, así funciona el marketing, pero cualquiera con dos dedos de frente, ¿no? Entiende que no pueden ser algo distinto si van a elecciones. Si vas a elecciones, entras al juego. Claro, es Es que que la ilusión de la base que cree que el mundo se modifica entrando al juego electoral cuando estamos en el fin de siglo. Y eso simplemente observarlo. O sea, todos los actores del Frente Amplio, claro, pero los es que por Boy, los eso, Jackson, los Garín, los sí, etcétera, sí, están completamente devaluados hoy en día, como está el conjunto de la clase política, son parte de la clase política, porque hicieron una opción. Que a mi juicio modestamente era la opción equivocada. sí, es que Compraron boleto en el Titanic, tenían la magia, la conservaron por bastante tiempo del movimiento estudiantil 2011, pero IRD es clave en esto, eligen el camino
del juego dentro del proyecto, una serie de discursividad, todas las formas de lucha dentro y afuera, ¿verdad? Eso es bla bla, ¿no? Claro, es Eso es bla que bla, y eso a mi modesto entender es falta de visión, de no comprender sí, de que tú entras a un cajón podrido y te vas a podrir, pero la magia se va a disolver necesariamente, y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está de fondo, está el fracaso de la tesis de cambiar el sistema desde dentro y de que claro. nuestros diputados van a ser distintos a los diputados del otro equipo. Mm, Pero mm. finalmente no entienden que esa es la genialidad de Guzmán, que todos juegan dentro del sistema, pero el sistema no se puede cambiar desde dentro. De acuerdo, pero lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Hago una tesis subsidiaria, una línea por el lado, porque uno también puede definir cuáles son las batallas que da y cuál es el camino que elige. Y a mí me parece que en política lo respetable, por eso pasa, soy un tipo de izquierda, pero cuando uno mira que hay ciertas consistencias, que hay ciertas coherencias, que hay una mirada estratégica y una coherencia en cómo avanzar en ese camino estratégico, uno dice, bueno, aquí alguien está haciendo política y es respetable. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando uno evalúa la izquierda más clásica, tipo Partido Comunista? Yo milité hartos años en el PC, hace algunos años ya no estoy, pero me parece que el PC es muy coherente en ese trabajo y por lo tanto efectivamente cumple un rol, así como una mirada ecológica. Mira, deja recordar una cosa, porque ahí se trazan, o sea, sirve como ejemplo para trazar diferencias de camino, y por eso creo que el Exocet, más allá, insisto, las intenciones de Renato, son interesantes y es mejor que efectivamente que el desparramadero de sesos, de tripas y todo, que es lo que está sucediendo en estos días, incluyendo el festín asqueroso de parte de sectores de la UDI. Hoy día veía en el matinal de la mañana a la Pepa Hoffman, a Diego Chalper dando lecciones No, pero ¿qué van a hacer? Espera, Pero espera, si pero ya, deja seguir. pero Pero, toma distancias, eso es parte del juego, bueno, po. pero por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que eso duele la guata. O sea, de verdad, dejé de ver la tele porque que estos tipos estén impugnando a Giorgio. Ya. Lo que quiero decir es lo siguiente: hace años atrás pasó, cuando recién Camila Vallejo llevaba 6 meses diputada, los primeros meses, que se planteó de nuevo ya con la nueva bancada, no, todavía con la bancada chica, en la elección anterior, hace varios años atrás, y plantea nuevamente Boric y Giorgio ya finalmente presenten el proyecto para el rebaja la dieta al 50%. Y entrevistan a Camila Vallejo. Entonces, y le preguntan si ella está de acuerdo. Y ella dice que bueno, que sí está de acuerdo con el proyecto, pero que le parece eso absolutamente menor porque el tema tiene que ver con las grandes fortunas en Chile, con el sueldo mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, que es lo que queda, se recordarán, porque le pasó la cuenta pesadamente, que ella decía que ella no estaba mayormente de acuerdo, en el sentido que no le parecía central. A mí me parece que ese comportamiento, más allá que uno podrá decir, la cagaste con la frase, me parece que eso muestra una densidad, porque asume que efectivamente no voy a poner los huevos en la canasta de seguir desacreditando con medidas parciales al sistema político en su conjunto. Todas las tesis que plantean, y en eso yo tengo una diferencia ahí, por ejemplo, con Garín, todas las tesis que plantean emporcar permanentemente, porque sí, el sistema político, el parlamento, etcétera, que efectivamente son los signos de los tiempos y que el 90% de la gente lo cree, estoy de acuerdo, tienen un riesgo si uno no es capaz de construir al lado una política o un lugar donde hacer política con esa densidad. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que el Partido Comunista y esos sectores, no son solo ellos, hay otros más, que es como la lógica de la militancia del día a día, que no sé qué, tiene una coherencia y asume sus costos. Lo que creo, para cerrar, es que efectivamente lo que pasó ahora, mérito para Garín como francotirador, es que logró desarticular, haciendo un ejercicio que es muy interesante. Él no dijo nada nuevo, pero fue capaz de mostrarlo un poco como lo que era. Cuando hago el juego de que hago esta donación para llevarla a este lado, para tomármela yo mismo, creo que efectivamente desacreditó el Sí. buenismo permanente. Y en eso, perdóname, una última cosa que me acordé. Alberto lo ha planteado varias veces, parafraseando a la Ana Arendt y la idea ay, se me fue la palabra, La banalidad del la mal. banalidad del mal, llevándolo a la idea hasta la banalidad del bien, ¿cierto? Es Sí. decir, que un poco, sobre todo se ve en el caso de Boric, que condena la dictadura acá, pero también condeno la acá, y no estoy ni aquí, es decir, condeno todo, soy bueno, vivo los derechos humanos, porque como soy jovencito, no cargo no tengo militancia, no tengo ninguna red, entonces puedo opinar. Eso que está presente en todas partes, yo creo que esto lo rompe de manera muy profunda y a mí me parece bueno que se rompa, independiente del festín de la ultraderecha, porque es necesario articular desde las fuerzas alternativas de izquierda progresista un proyecto más denso y una forma más densa de hacer política, cualesquiera sea. Sí, mira, yo
quiero aprovechar el espacio que nos da este Ah, podcast. Porque en realidad, mira, digamos la verdad, todo esto, Garín es solo un títere nuestro, como algunos ponían en Twitter. Me decían, no te creo, yo no vi eso. no, Yo no vi eso. no, Darío, por favor, te pido que en el próximo podcast asuman con Alberto, nosotros dos, que esta estrategia de ustedes, Garín, es solo Ya, un títere. está claro. No, mira, lo que pasa es que yo quiero decir además que tengo información privilegiada de que Giorgio nos escucha. Entonces, tenemos que decirle algo a Giorgio. Mandarle un consejo, pero bueno, ya se Bueno, un desbrigó, no es consejo. grave. O sea, Yo lo podemos que yo le mandarle diría es que unos fragmentos de las 50 leyes del poder, podríamos mandarle algo, digamos. no, mira, si el único consejo es el que correcto es que le da Alberto. O sea, no es malo, incluso es muy bueno cada cierto tiempo comerse un mojón en política. Es parte de la cuestión. Ya tengo visto el mojón ahora, la coyuntura pasa, pero es lo correcto, financiar el partido y tener caja propia, eso es lo estratégico y punto. Sí, ahora, Y para la otra, más cinismo, ¿no? Más descaro y justamente menos buenismo. Si eso es una sí, fuerza política y por lo tanto. y una cosa que es importante es, y que creo que todavía, y ese aprendizaje no está hecho, que es bien importante, es entender que estas heridas que son chiquitas, porque efectivamente no nos imaginemos cosas, estas heridas son efectivamente heridas en una zona de gente muy informada, de gente que ya le tenía ganas, o sea, esto viene a confirmar las cosas de la gente que le tenía ganas, pero estas heridas tienen un efecto multiplicativo en el tiempo porque dejan la herida puesta en el periodismo. Entonces, tú vas a dar la entrevista de tu proyecto súper lindo, de la cosa que hiciste, del viaje que tuviste, donde te felicitaron, te dieron un premio, y llega y te dicen, bueno, pero antes de empezar con aquello, quería preguntarle, porque todavía quedan recuerdos sobre, que es un poco lo que le pasaba a los candidatos, a los presidenciables de izquierda con el tema de Venezuela. O sea, antes de partir, digamos, dígame sobre Venezuela, ¿qué es? Entonces, listo, ya estaba sobre un terreno, ya estaba la bomba debajo de la persona. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, efectivamente, lo que le pasó a Gabriel Boric durante el año pasado, que en el fondo fue quedando una tras otra, quedando con una pregunta obligatoria para él, ¿ya? Que iban desde la prensa de farándula, de la que tuvo que renegar y salir, aunque había estado un rato, hasta la prensa más política, de la cual también tuvo que alejarse un rato, porque finalmente no tenía nada. Y esto explica en gran medida por qué el Frente Amplio ha tenido durante todo un ciclo donde se vienen dando las cosas que el Frente Amplio dijo que iban a ocurrir, no ha tenido capacidad política para llevarse este ciclo para la casa. Esto es lo mismo que la Concertación diciendo la mejor tesis de salida es un plebiscito para ganarle a Pinochet, logra ganarle a Pinochet, logra salir, y resulta que de ahí para adelante le hubiese ido pésimo. Eso es lo mismo, y no ha tenido la capacidad política para articular, y esa pregunta se contesta, a mi juicio, con la performance de Vidal hoy en la mañana, ¿ya? O ayer, explicando, ¿ya? Que sí él hacía también la donación, solo que estaba en su cuenta, o sea, aumentando el grado, ¿ya?, de absurdo de la situación, ¿ya?, entendiendo que la donación estaba además en su cuenta y por tanto era una donación imaginaria, una donación fantasiosa. No puedo tocar ese dinero porque ese dinero está... Entonces, la cerveza. En la cerveza. Vamos con el inicio de la metáfora. Mira, yo la tengo donada, pero está en mi refrigerador. Sí, sí. Y no le he avisado a quién va a recibir la donación. Ahora, un detalle muy chiquitito, y Darío, respecto a la diferencia entre esto y lo que hace el Partido Comunista y otros partidos, me imagino que también lo hacen. La diferencia, y esto es microsociología en el fondo, es que el partido existe. Claro. Revolución Democrática no existe en realidad. El partido son los parlamentarios. La tesis de Revolución Democrática ha sido siempre los parlamentarios controlan el partido y Giorgio controla los parlamentarios. Entonces, cuando tú dices que le dono al partido, además estás haciendo una cosa que, en el caso del Partido Comunista, que nunca dijo donación, cierto, porque a los parlamentarios frente a la directiva no tienen ni pito que tocar. ¿Ah? Lo escucharon una vez de vez en cuando. ¿Ah?
hay super candidatos que han levantado la mano diciendo yo quiero tal cosa y me va a ir bien y estoy súper... Y le dicen, no. Chao, güey. No, chao. ¿Qué? Guárdese. Espere el momento en que le digamos nosotros. ¿Ya? Este es un partido leninista. Exacto. No me venga con cosas. Ya. Basta, ya. Hasta ahí está Se bien. emocionó. Hasta ahí está bien. Se emocionó Darío. Entonces, esto no, pues esto efectivamente, y por eso además este temor a que surjan nuevos liderazgos, esta incapacidad de incorporar gente y de entender que este es un juego en el cual los jugadores entran. Y la tesis de que el mundo no va a seguir moviéndose ya se ha visto desmentida de demasiadas maneras, entre movimiento feminista, no más FP, y luego, ni hablar, estallido social y coronavirus, ya estamos claros que el mundo se mueve, pero hay la fantasía de algunas personas de que el mundo se detuvo en 2011 y los que hasta ahí llegaron con potencia y liderazgo deben seguir así. No, y además sigue que moviéndose. Giorgio, ¿cómo? en Sí. el corto plazo yo creo que va a haber aquí yo me mojo el poto siempre. Bueno, como yo creo que vamos rápidamente hacia un gobierno de unidad nacional para llamar a elecciones, lo que viene pasando desde la semana pasada es que la presidencial está alcaldizada. Y de hecho, en el número 1 está Codina como el mejor evaluado respecto al manejo de la crisis, que en RN, o sea, con ese posicionamiento, se acaba de pitear a Osandón, que era su señor feudal, claro, su patrón, y a Alamán, pues. sí, pues. ¿No? Que está tan alcaldizada la política, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de algo más abstracto, pero que es condición de todo lo que viene, que es que lo territorial es lo que va a mandar. Los poderes centrales solo van a quedar como formalidades estructurantes, pero el poder va a estar abajo. Exacto. En los territorios. Sí. Entonces, y además está tan descompuesto ese sector de la centroizquierda, todo ese mundo, desde la DC al Frente Amplio, está tan en pelota, está tan mal, que la derecha tiene 5 de los 6 alcaldes que están en la pole position. Bueno, sí. Vamos a tener un próximo presidente de derecha con un 90% en el sentido convencional. Ahora, son alcaldes de derecha que están diciendo no al modelo, sí a la renta básica universal. O sea, ese es el nivel de despelote de seguir leyendo las cosas en mientras son alcaldes, pues, Macari, mientras son alcaldes, pues ese es el tema. Pues. O sea, digamos, en este escenario de absolutamente, digamos, orfandad de lo que se llama oposición, o sea, vamos a tener virtualmente un candidato de la derecha que va a ser Kast, una especie como el candidato del centro que va a ser Lavín, y el candidato de la izquierda sería Codina. O sea, así está el mundo, porque efectivamente lo han dibujado matinales mediante a construir esa realidad donde el gobierno se cae, pero todo lo que queda arriba... La izquierda se queja de los matinales, pero los matinales son parte de las condiciones, de materiales de la existencia, como diría el viejo Marx. Si tú no consideras los matinales como parte del trabajo político, estás fuera de la realidad. Pero la selección, pero había una selección bien interesada en los últimos meses. Yo creo que había una jugada ahí maestra. O sea, yo insisto, lo dije hace meses atrás. O sea, las peleas de Mañalich, por ejemplo, con los alcaldes de derecha, o sea, es fantástico, porque efectivamente asumí el costo en un lado y por lo tanto te obliga a tener que estar de acuerdo. Sí, pasó hasta el interior del gabinete, pues, o sea, uno después tenía que estar de acuerdo hasta con el ministro de Educación, cuando uno decía, no, en realidad yo no quise suspender las clases. O sea, esa pelea interna, esa lógica reality... Puede ser con Lavín, que haya una preferencia por Lavín, porque además marca, pero no existía antes del COVID con Codina, etcétera. Codina fue el primero que llamó a un plebiscito, ¿se acuerdan? Después del estallido, que era el plebiscito que anunció la municipalidad. Entonces, esto para mí tiene que ver con que son personas que, independientes de su origen, están siendo moldeadas por la realidad que les toca vivir en comunas populosas. Porque están en el periodo electoral. No sé. Darío, ya, pero tranquilo, tranquilo. Voy a empezar a resoplar como Villegas. Está resoplando como Villegas, sí. Tranquilo, capaz que eso aumente Hay gente que le gusta eso, así que dale, capaz que tengamos un nuevo público. Oye, me acaba de llegar un correo de Rafael X, no voy a decir el apellido, pero que dice, oye, quiero inscribirme para el
la cuestión del seminario del viernes. Entonces, ¿qué le contesto? No, pues ya están cerradas las inscripciones. ¿Está cerrada? ¿Cómo está Escucha, ¿no? cerrada? Me encantan, a la gente, a algunos le encanta y a otros le irritan mi efecto especial Kuma. Y dicen, oye, pero si, ¿por qué no lo haces desde el computador? Porque no quiero, weón. Y saco mi La celular. tierra Qué bonita la música, ¿no? es la versión... Y lo vuelvo. Es la versión de nuestro amigo Rodrigo Cabello. Exactamente. Me encanta, la veo una vez al día, en la mañana, cuando me despierto. No te levantas. Oye, entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente? Me están escribiendo un correo personal, ¿cómo le voy a decir? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No. Date 24 horas. Ya, 24, ya, hasta mañana martes. Último inscrito. 24 horas. Ya, si lo que quepa, si ya está. No, si estamos porque llenos, es un espacio no, virtual. Ya hicimos uno para repetir, y este no lo podemos repetir, entonces, porque después tenemos otro seminario y otras cosas, entonces, pucha, por favor. Estamos a tablero vuelto, ¿ah? Estamos a tablero vuelto. Estamos llenos. Ya llenamos ya el segundo del despertar de la fuerza, la amenaza fantasma, porque el primero lo terminamos el viernes. Lo terminamos bien, cabro. Quedó bueno. Bueno. Lo disfrutaste, pese al pangolín. Mirko, adivinen qué pasó en el seminario. Me boicoteó. No te boicoteé, pero no sé por qué ponía ahí a Godzilla en la weá para comentarlo, po, weón. ¿Qué tiene que ver Godzilla con...? Además que yo hice una introducción gigante para que hablemos de los temas medioambientales, del mundo del futuro, sustentarse, todas las weas de temas que habláis tú, Macari, los temas verdes, todas esas cosas Sí, raras. pero no con Godzilla, po, weón. ¿Ah? Bueno, no, pero estaban buenas las micronovelas de Darío, a mí me divirtieron harto. Sí, por Estaban buenas. Ya, entonces partimos ese seminario que está re bueno, que salió muy bien, bueno, la gente aporta mucho que salga fantástico, y tenemos la segunda versión, parte este viernes, y en realidad tenemos cerrada en el sentido que ya están las, pero ya, ok, si usted escucha mañana este podcast, hasta el martes escríbanos igual si quiere inscribirse. Y el del malestar de Alberto, ese es más chiquitito, o sea, así como más seriecito, ¿me entiendes? Ese parte el próximo martes 19 de mayo, y también pues... Ya estamos encima, ¿eh? Ya estamos encima. Sí, el próximo martes. 19. Sí, ese tenemos unas vacantes súper limitadas, o sea, máximo 25 por ahí, quedan como unos 5 o 6 cupos, así que el que quiera puede también pedir, es como más para el mundo de las ciencias sociales, si le interesa la historia, es un poco más denso. Igual hay gente que me ha escrito, yo he conversado con ellos y me dicen que no son de ciencias sociales, pero qué sé yo, pero son abogados, no, por supuesto, que son ingenieros y qué sé yo, entonces le digo, mira, si el tema es solamente porque hay algunas cosas son como del Ministerio de Salud. No, que hay algunas cosas son que realmente tienen que ver con los desarrollos metodológicos y cosas así donde se pueden aburrir, pero es más que nada como protección a 20 minutos de aburrimiento de ellos mismos. Pero si están dispuestos a pasar por esos lugares, y además estamos dispuestos nosotros también a ayudarles a entenderlo lo mejor posible, no hay ningún problema. Sí, no, mira, hablando bien en serio, el seminario, el taller que va a ser durante 4 martes seguidos, Alberto, el programa es extraordinario, súper bueno. Decimos, lo dice Alberto, lo digo yo, que es un seminario menos sexy, ¿ah? Pero en realidad, hasta cierto punto, si también ahí meterse densamente tiene su caché. Lo que pasa es que depende cómo es lo sexy. Lo sexy, la lógica reggaetonera de un seminario donde se ve la pierna, ¿ya? Y algo más, ¿ya? Es diferente a la lógica victoriana, que termina siendo mucho más sexy cuando viene el momento. El tobillo. El tobillo. El tobillo. Ya. Claro, oye, es como tomar econometría con Oscar Landerreche. Debe ser entretenido, como profe Landerreche en todo caso. No, que es muy claro, que va menos, claro. Sí, bueno. Oye, pero también tenemos otro, pues, Darío. Ya, pero es que no me he confirmado la fecha, ¿es? Sí, pues está confirmado. Pues, perfecto. Usted manda y usted lo fijó miércoles 27. 27 y 28 de mayo. 27 el grueso y el 28 es una sesión adicional, pero pida la información. No sé si el título está finalmente puesto, pero es sobre el fin del patriarcado. Es un seminario que hace Mirko Macari con la terapeuta Andrea Valdivia, una mujer muy interesante. Yo escuché por internet una de sus charlas que hizo hace un tiempo atrás, me encantó, encontré que es muy sólida y trabaja todos los temas del fin del patriarcado, pero que además que se conecta muy interesantemente cuando Mirko le mete ahí la punta política para efectivamente estas ideas del fin de ciclo y del proceso de transformación. Está re bueno.
Está re bueno, le tengo fe. Claro, el feminismo es como la capa de arriba del café cortado, el patriarcado es lo que está en el fondo, el café, Claro. el café en grano condensado, y vamos a ir al fondo a conversar de qué es el patriarcado en la historia humana, pero también en el cuerpo humano, y esa es la gracia de hacerlo con un terapeuta, ¿no? Sí, Cómo sí, nos hizo evolucionar desde ciertas zonas de construcción de nuestro proceso evolutivo, biológico incluso. sí. Sí, así que ese taller, esa charla con bonus track es el 27 de mayo, insisto, con una vuelta al 28, pero los detalles, si a usted le interesa, nos escribe a elpoderimporta@gmail.com y ya en unos días más vamos a tener unos afichitos ahí, Mirko, para que se difundan, pero a ese correo la información. Oye, yo tenía un tema la semana pasada, capaz que me lo ninguné, Mirko. De hecho, no lo quise a propósito comentar la semana pasada porque estaba muy fresco y yo particularmente, que me pongo militante, estaba medio caliente. Y lo quiero plantear, para ver si les parece. A mí me parece de suma gravedad, y yo ya estoy escuchando por acá, Mirko que dice, esa va a pasar todos los días, no sé qué. Pero yo encuentro de verdad de suma gravedad porque además es bastante fácil hacerle el seguimiento. Eh, lo que pasó hace 2 semanas atrás con el video del colectivo Matapacos. Ese colectivo donde sale Piñera decapitado, donde sale Blumel y Chadwick parece colgando así ahorcado Sí. desde la plaza, donde sale una imagen de la moneda incendiada y con gente afuera y no sé qué, y que lo comparte no desde YouTube, no desde una página, sino teniendo el archivo original, justamente la diputada Hoffman y el inefable Toño Coloma, Toñito, Toñito el tonto, que lo comparten por redes sociales diciendo qué vergüenza esto, mira, no sé qué. O sea, a ver, ¿qué me parece? Fake news evidente, total. Muy fácil, muy evidente, tiene una simbología, o sea, no hay que ser especialista en la ultra, o sea, cualquiera así como por encimita que esté en el mundo de la izquierda sabe que eso es falso, por 3 millones de razones. No existe el colectivo Patapacos, nunca habíamos sabido de él. Es una producción relativamente cara, es animación digital. Genera unos simbolismos que son absurdos. A la izquierda no le parece entretenida ver a la moneda en llamas, aunque esté Piñera. Lo que quiere es sacar a Piñera. Muéstrame una imagen denigrante de Piñera, hasta la del Piñera colgado te la creo. Pero una cosa así, aparecía Camilo Catrillanca, así como con los ojos sangrantes, como desaforado, como drogado. ¿Eh? Una cosa brutal. Entonces, eso se hace con la idea de que se replique mucho quien lo hace, quien hace ese fake news. Eso evidentemente es un encargo pedido de la UDI, de ciertos sectores de la UDI. No es que le llega a Hoffman, no es que le llega a Coloma, son de manera muy evidentemente gestores intelectuales de aquello. Entonces yo digo, o sea, eso es un llamado a la sedición, de hecho muestran imágenes decapitadas del presidente, etcétera. ¿No será que en realidad uno debiera darle, por lo menos algunas cosas que uno puede dar, hacerles el hilo, darle un poquito más de sentido de gravedad y pedir a la ANI o quien sea que lo investigue, que se tomen acciones, o en realidad asumimos que la cosa es como es nomás y filo, que cada uno haga su buena animación y su buen invento? O sea, ¿dónde lo encontraron, para empezar? ¿En qué lugar lo encontraron? Claro, es que actualmente como que da lo mismo, no importa, porque en el fondo ganan 10.000 No, no likes importa, y está bien, no importa dónde, pero que digan por lo menos en qué página lo encontraron. claro, es que sé que digan, yo ni siquiera ya lo planteo como una queja ciudadana, sino lo planteo como un tema de seguridad pública. Sí, Ese bueno, es mi tema, no sé si me paso 3 pueblos, Macari. Quiero tu opinión, que eres el hombre de los medios. Ya. O sea, claro que da lo mismo, si lo único que es un síntoma del estado de crispación, del nivel de polarización, y de la enervación. Alguien me decía, no, el otro día mi primo me decía, porque a la tesis hoy está súper mal la política en Chile y todo, sí, pero todavía nos matan un político. Y tenía un punto, o sea, todavía no estamos en México, Colombia, pero en cualquier minuto puede llegar. Y entonces estoy en un afán meramente descriptivo, hay un estado psicológico de mayor crispación y por lo tanto eso está, esa rabia, esa emoción de, que te lleva al odio, está instalada o sea, de rato en el juego mediático, en las redes y todo. No creo que deba investigar si las investigaciones no llegan a nada, si no hay eficiencia en ninguna investigación, son de otra época hacer investigaciones. Bueno, Bueno, yo creo que, mira, a ver, yo en ese sentido tengo una diferencia con Mirko, pero
pero tú estabas preocupado de Mirko, Darío. ¿Qué te quieres que te diga? O sea, me parece que a mí me parece, solidarizo con tu problema, ¿no? Tu problema es mi problema. Creo que efectivamente ese tipo de práctica es un asunto que debiera investigarse, pero por algún misterioso motivo no se investiga. ¿no? Porque es fácil de investigar. Muy fácil de investigar, evidentemente. Y por tanto, lo único que podríamos hacer, así como más interesante, es de repente recurrir a Contralorito. Yo no sé, no se me ocurre otra cosa. Preguntarle a Contralorito, oye, ¿qué pasa con esto? Es como la polémica, es la polémica del informe Big Data, así que, pues nada, no pasa nada. Chao. No, claro, sí, no, sí, sí entiendo el punto. El tema es el que eso no suceda, porque en el fondo si no uno solo es observador, no protagonista, observador de una degradación así infinita. Pero déjame contarte algo sobre Toño Coloma, sí. Más entretenido. Eso me gusta. Hace muchos años, ¿ya? Como de haber sido el 2012, una cosa así, yo estaba en Concepción, en el típico evento, juegos de Rumble modelo, invitados en todas partes, qué sé yo, estaba ahí y hacemos una conferencia, qué sé yo, y había un evento largo que duraba todo el día, miles de ponencias, qué sé yo. Y justo antes de mi ponencia vi un panel de líderes estudiantiles. Y había un muchacho de la UDI, pero bueno, así un jugador, pero impresionante. ¿Coloma? No, no. Un muchacho de la 8ª región, pero bueno. Respetadísimo por el resto de los lotes de izquierda, aunque no decía nada a favor de ellos, no criticaba, pero de una profundidad, un calado político, una maravilla. Oye, el jugador bueno, dije yo, ya después nos tocó, dijeron, oye, nos fuimos a almorzar, y estaba invitado a almorzar por los grupos rebeldes. Me llamó la atención, me acerco y le digo, oye, ¿de dónde saliste? No, yo esto, lo otro, ¿y cuál es tu cargo en la UDI? No, ninguno, si no me han dado ningún cargo. ¿Cómo no se da? No, que aquí se dan los cargos, no se eligen. Entonces, ya, pero vos estáis para presidente de la juventud de la UDI así, pero fácil, tranquilamente. Aquí estáis en puro territorio enemigo, te manejaste con todo, limpiaste todo, devolviste todas las pelotas, o sea, ¿de qué estáis hablando? No, me dijo, sí, yo sé, pero esta cuestión, no, pues si esta cuestión está hecha para Coloma chico, pues me dijo. Entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y tiempo después, ¿no? Me encuentro con alguien de la UDI, qué sé yo, por distintas razones, y digo, oye, me acordé, había un muchacho, esta cuestión, en ese tiempo me acordaba cómo se llamaba, ahora ya no me acuerdo, pero se llamaba tanto, que yo le comento. ¿Ya? Me dice, no, si lo que dice es cierto, no hay ni una posibilidad ahí, qué sé yo, no. Ahí está. Y después tampoco le tocaba a él, ahí donde lo eligieron. Pero bueno, hubo que ahí faenar a alguien y está dentro. Hay muchos muertos en política. Ya. Ustedes dos me aburrieron. No sé si yo a ustedes, yo creo que también. Sí, ya es tarde. Yo no trabajo más de 1 hora y media seguida, ¿no? Yo tengo clase ahora, así que por favor. Y un apunte chiquitito, para que vean la eficacia. Renato Garín asistió al primer seminario del Padrino que hicimos. Exacto. Y esa vez hicimos unos juegos, separamos a todos los participantes, que eran como 100, en 5 grupos, a competir. Y ganó el grupo de Garín. Es cierto. Me está escribiendo Giorgio. Giorgio, te esperamos. Yo te dejo media beca. Una donación. Seminario. Te va a hacer una donación, Giorgio. No, nosotros viene con la Natalia. Ay, sí, ya, nos vemos la próxima. Cuídense, muchachos. Ya. Los quiero mucho. Chao. Los echo de menos, de verdad. Saludos a Maradona. Ya sé, papá. Maradona.